Antes de partir con el sermón, quería hacer, y es muy pertinente, hacer una aclaración que también nos motiva a todos nosotros a profundizar en las Escrituras, a leer las Escrituras, a estudiarlas, a masticarlas, a digerirlas, para poder alimentar nuestro espíritu. ¿Ya? Es una tremenda responsabilidad estar acá arriba compartiendo la palabra del Señor, pero la responsabilidad es compartida. Y cuando pase algo donde no se haga una interpretación correcta de la Escritura, que nos puede pasar, por la autoridad que da el Señor a través de su palabra, usted tiene todo el derecho, pero también todo el deber de, a la luz de las Escrituras, hacer esta aclaración. Y por lo mismo yo quiero pedir la disculpa respectiva, porque en el último sermón hubo una pequeña equivocación en el cual se interpuso el criterio historiográfico por sobre el criterio bíblico, y es específicamente cuando se produce la crucifixión de Jesucristo en Juan 19, 31 al 33. Nosotros vemos que dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Es decir, todos los tres que estaban crucificados. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. ¿Ya? Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. En el sermón anterior yo dije, y me hago responsable de eso, y por eso pido la disculpa respectiva, yo dije que, y ahí me tomé de la tradición romana, que a Jesús le quebraron las piernas cuando no fue así. ¿Y por qué no fue así? Porque esto tiene una razón bíblica detrás y tiene todo un contenido teológico detrás que era necesario que no fuese así. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo que dice el Salmo 34:20, que dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Por lo tanto, hermanos amados, sea quien sea que esté predicando acá, usted tiene el deber de profundizar las Escrituras. ¿Para qué? Para que pueda crecer. Si queremos crecer como iglesia, lo primero que debemos hacer es crecer nosotros. Crecer nosotros, y para crecer, leer, orar, congregarse. ¿Ya? Entonces vuelvo a pedir la disculpa respectiva, ya, pero esto lo aclaro para que se entienda que aquí la autoridad no es del que está acá arriba, sino que la autoridad viene dada por Dios y nosotros somos siervos tal cual como ustedes. Somos pecadores, necesitados de la gracia del Señor todos los días. Así que tarea para todos nosotros: leer, escudriñar la Escritura, para que crezcamos y podamos crecer también como iglesia. Amén. Amén. Dicha esta aclaración, ahora sí vamos al sermón del día de hoy, que como me preguntaba Panchito, ¿te lo cambió o no te lo cambió el Señor? No, no me lo cambió, estamos alineados. Está en el contexto de Lucas el médico, capítulo 19, versículo del 1 al 10, y trae por título: Jesús a tu encuentro. 2 puntos, la historia de Zaqueo. Amén.
Pero más que focalizarnos en Zaqueo, a lo largo del sermón quiero invitarles a que nos focalicemos en cómo es que Jesús sale al encuentro de Zaqueo, así también cómo es que Jesús sale al encuentro. ¿Ya? Pero antes de eso, vamos a un momento de oración. Padre amado, bendito Rey, en esta mañana, Señor, queremos darle infinitas gracias, Padre Santo. Gracias, Padre, primeramente, porque usted salió a nuestro encuentro, Señor. Nos perdonó de nuestros pecados, nos dignificó ante los ojos de Dios y nos dio vida eterna, Padre Santo. No por mérito para que nadie se vanaglorie, Señor, sino que por la gracia de su Hijo Jesucristo derramado en la cruz, es que nosotros estamos aquí el día de hoy. Queremos pedirle, Padre Santo, tanto para los que están presentes como para aquellos que nos están escuchando a través de las redes sociales, que usted tome el control de nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestras emociones, Señor, para que podamos recibir aquello que usted ha preparado para su iglesia, Señor. Y que también tome el control de este su siervo para que pueda transmitir fielmente, Señor, cada palabra que usted quiera poner en su boca, Padre Santo. Y todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gloria a Dios por eso. Bueno, vamos de lleno entonces con esta historia que nos trae Lucas, el médico, escritor también de Hechos, y para los que no sabían, quien, entre comillas, escribió las cartas de Pablo. Porque Lucas era el ayudante de Pablo, quien escribió todas las cartas paulinas. ¿Ya? Bueno, versículos 1 y 2. Vamos abriendo las Biblias, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Primera contextualización que tenemos que hacer aquí para poder entender. Jericó queda en la región de Cisjordania, en el valle del Jordán, al este de Jerusalén y al oeste del río Jordán. En la época de Jesús, Jericó era una pequeña ciudad de paso, habitada principalmente por judíos que se dedicaban a la agricultura, al comercio y, en el caso de figuras como Zaqueo, a la recaudación de impuestos. ¿Ya? La ciudad era un centro agrícola importante, pero también un punto de encuentro en la ruta hacia Jerusalén, lo que la hacía un lugar con actividad comercial y a veces también peligrosa para los asaltos. ¿Ya? Por los asaltos, perdón. Entonces, cuando hablamos de Jericó, hablemos de una ciudad con una gran actividad comercial. Si nosotros hacemos la analogía, vendría siendo, como Jericó vendría siendo como una suerte del puerto de San Antonio, o el puerto de Valparaíso, o más al norte en Iquique, donde están las principales entradas y salidas de todo el comercio de nuestro país. Entonces era tal la actividad comercial que en ese contexto se podría decir que Zaqueo era una suerte de director del servicio de impuestos internos. Es decir, sobre él, salvo César, no mandaba a nadie más. O sobre él, salvo el presidente de la República, no mandaba nadie más. Entonces, si nosotros
profundizamos, fue en esta actividad que a Zaqueo le permitió generar gran riqueza. También porque no tenía buenas prácticas. Era sabido que trabajaban para Roma, los cobradores de impuestos, pero también trabajaban para su propio bolsillo. Cosas que en la actualidad no pasan. Entonces, en ese contexto, Zaqueo, esta persona de prácticas no muy buenas, Estamos llenos de Zaqueo. ya, ahí está llamando Zaqueo, jefe de los publicanos y rico. Entonces, era muy rico, imagínate. Y toda la plata, es como que toda la plata del puerto de San Antonio, o del puerto de Valparaíso, o de Iquique, pase por las manos de una persona y prácticamente no tenga control, o alguien que la obligue. Imagínense eso. Vamos al versículo ahora 3 y 4. Este jefe de los publicanos dice así: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, así como uno. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Es decir, fíjense bien ya cómo, de alguna u otra forma, el Espíritu Santo ya empieza a molestar a Zaqueo. ¿Ya? Empieza, lo primero que nos dice es que instala en Zaqueo la necesidad de ver quién era Jesús. Entonces empezó la desesperación. Ya empezó la desesperación, pues necesitaba saber quién era esta persona que causaba tanto revuelo. Y como era bajito, así como típico chileno, ya tuvo que subirse a un árbol, el sicomoro, ya, que es de la familia de las moráceas y del género de las higueras. ¿Ya? El sicomoro es un árbol que puede llegar a medir hasta 20 metros de altura, ¿ya? Y 6 metros de altura, es decir, era un árbol lo suficientemente firme como para que alguien trepase y tranquilamente pudiese observar todo lo que pasaba a su alrededor. Entonces, nuevamente, Zaqueo, ¿qué es lo que hace? Movido por la necesidad del Espíritu Santo, amonestado por él, en esta necesidad de ver quién era Jesús, Zaqueo hizo todo para poder ver al maestro. Y va corriendo, como nos dice, y se subió a este árbol, porque tenía la necesidad que nosotros también tenemos de ver a Jesús en nuestras vidas. ¿Ya? Versículo 5. Aquí ya empieza lo interesante. Dice el versículo 5: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende o baja, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Wow. Imagínense toda la multitud que seguía a Jesucristo, y él fijó su mirada en Zaqueo, vio que había un hombrecito pequeñito en un tremendo árbol, y dijo: date prisa. Fíjense las palabras que utiliza Jesucristo: date prisa. ¿Por qué Jesucristo dice date prisa?
Porque había un sentido de urgencia. No para mañana, no para pasado mañana, sino que date prisa. Hoy es necesario. Hoy es necesario. Lo mismo con las cosas del Señor. Las cosas del Señor no son reprogramables, no son postergables, no son para mañana, para pasado mañana, de aquí a 2, 3, 5 meses. Las cosas de Dios son hoy, aquí y ahora. Por eso que Jesucristo le dice, Zaqueo, date prisa, Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario. Y aquí, en el versículo 5, ¿ya? En el versículo 5 vemos también cómo es Jesús quien toma la iniciativa. Fue Jesús quien pasando paró, vio a Zaqueo y dijo, ¡hey, bájate! Fue Jesús quien salió al encuentro de Zaqueo. Porque si Jesús no hubiese vivido, hubiese pasado de largo, y ahí Zaqueo sería 2, 3, 4 días arriba del árbol. Pero no. Fue Jesús quien le dijo, ¡hey, bájate de ahí! Bájate de ahí, apúrate, porque es hoy. El día es hoy. ¿Y por qué Jesucristo hace esto? Porque la misión de Jesús es buscar y salvar a los perdidos. Y es la misma comisión que nos dio a todos. Donde quiera que usted esté, puede haber una necesidad y una urgencia de compartir la palabra del Señor. Y si Dios pone en tu corazón que ese es el momento y el lugar y el tiempo y el momento indicado, usted lo único que debe preocuparse es de ser un siervo útil a las manos del Señor. Versículo 6. Versículo 6. Fíjense cuál es la reacción de Zaqueo ante el llamado de Jesucristo. Dice, entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. ¿Por qué? ¿Por qué había gozo en Zaqueo? Porque es Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que le había dado esta instrucción a Zaqueo. Y le está diciendo, hey, voy a ir a tu casa. ¿Cómo reaccionarías? ¿Cómo reaccionaríamos si Jesucristo en este momento dijera él, María Eugenia, hey, Malvina, Virginia, voy para tu casa, ahora? Nos estremeceríamos probablemente, no sabríamos qué hacer, porque es Dios mismo que iría a nuestra casa. Por eso Zaqueo tuvo tal reacción, porque él sabía que independientemente de cuál era su historial, Jesucristo lo había mirado con misericordia y le había dicho, voy para tu casa. Ahí uno probablemente llegaría volando a la casa, haría un aseo express, buscaría lo mejor que tuviese disponible y de ser necesario va a comprar en la esquina, hace de todo para recibir a Jesús. Pero siempre que tú hagas la voluntad del Señor, va a haber gente que murmure. Versículo 7. Fíjense bien, dice,
al ver esto, es decir, al ver cómo Jesús llamó a Zaqueo, dijo que bajara y que iba a ir a su casa, dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¡Wow! Jesucristo va a la casa de Zaqueo. Horrible, un pecador, un traicionero de los judíos. Jesucristo va a la casa de Cristo. ¡Qué horrible! Y nuevamente vemos cómo Jesús es criticado por comer con pecadores. Cuando no entendían que Jesús en ese momento está haciendo luz en medio de la oscuridad. No se está contaminando, ojo, no se está contaminando con el pecado, tampoco se está tomando la misma actitud de ellos, al contrario. Jesús en ese momento estaba llevando la luz a la casa de Zaqueo. ¿Ya? Y es el mismo llamado que tenemos nosotros, ya sea en la universidad, para los que están estudiando, en el trabajo o en la familia, en el contexto que sea, somos llamados a hacer luz en medio de la oscuridad. Siempre va a haber una oportunidad. Esta semana, sin ir más lejos, tuve la bendición de poder ir a un concierto el día martes de una banda que se llama Skillet, que no es conocida en el mundo cristiano, pero es una banda cristiana, más conocida en el mundo secular. El concierto comenzaba a las 7, abría las puertas. Estuve desde las 3 de la tarde a las 7 haciendo fila ahí en San Diego, en el Teatro Cariola. Y para la gloria de Dios, mientras hacíamos la fila, hubo la oportunidad de compartir 3 veces la palabra del Señor. Yo me había preparado para eso, y había preparado para escuchar música, pero no. Esa hora. A la hora, Señor. Lo mismo. ¿Por qué? Porque había gente que necesitaba la luz del Señor. Y hay gente que necesita la luz de Cristo. Amigos, familiares, todos necesitan la luz de Cristo. Pero para poder ser luz, preparémonos, fortalezcámonos. ¿Y esto por qué se explica además? Si retrocedemos un par de capítulos en el mismo libro de Lucas, Lucas capítulo 15, versículos 1 al 2, la parábola de la oveja perdida. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, los pecadores recibe y con ellos comen. Los pecadores recibe y con ellos comen. Y si seguimos un par de versículos más adelante, ahí nosotros podemos ver, entender y comprender cómo Jesucristo es el buen pastor que va por la oveja perdida. ¿Ya? Nosotros también debemos lo mismo, ser luz. Donde quiera que tú vayas, ser luz. Antes del apellido que llevas, primero entender que tú eres embajador de Cristo. Eres un representante de Cristo. Eres un diplomático del reino de Dios. Y Dios te está mirando. Versículo 8. Para ir avanzando. Versículo 8 dice: Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Nuevamente podemos ver que Zaqueo no actuó de voluntad propia, porque si no lo hubiese hecho muy antes, sino que actuó conmovido por
Jesús. Aquí nuevamente debemos entender una cosa, hermanos. No se trata de tus capacidades, ni cuán grande tú eres, ni de la gran elocuencia, ni de la capacidad argumentativa que tengas. No se trata de eso. ¿Ya? Se trata de lo que Dios puede hacer a través de cada uno, porque Él es quien llama, quien prepara y quien manda. Es Jesús quien conmueve los corazones, y lo dice su palabra en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es Dios, es el que produce en vosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Solamente debemos disponer nuestro corazón para que Dios haga la obra, en uno y a través de uno. Y para ir terminando, fíjense lo que dicen los versículos 8 y 9. Versículos 9 y 10, Dice así: Jesús les dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿cómo nos desafía el sermón? ¿Cómo nos desafía la historia de Zaqueo? Nos desafía a disponernos a que Dios haga la obra en uno y a través de uno. Y también hay una esperanza que se llama Jesucristo, que nos trajo esta buena noticia, que un día vino a buscarnos y a salvarnos cuando estábamos perdidos, y Él también puede venir a buscar y a salvar a aquella persona por la cual tanto oras. Así como lo hizo con uno en un determinado contexto, Dios también lo puede hacer con esa persona. ¿Ya? Nosotros debemos ser dispuestos a su obra y recordar que donde quiera que vayas, eres un embajador, eres una embajadora y eres llamado a ser luz en medio de la oscuridad. ¿Amén? Vamos a un momento de oración. Padre amado, bendito Rey, en esta mañana, Señor, queremos darle infinitas gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque a través de la historia de Zaqueo, tú nos mostraste, Padre, cuánto nos amas, Señor. Que un día miraste a nuestras vidas, Padre Santo, y saliste a nuestro encuentro, Señor. Produjiste un cambio en nuestras vidas, Padre, y que el día de hoy nos permite estar aquí, Señor. Padre bendito, tú conoces nuestros corazones, tú conoces hasta aquello que nadie lo sabe, que solo tú lo sabes. Y queremos pedirte, Padre Santo, y que nos ayudes, Señor, a ser fortalecidos en ti, Señor. Entendiendo y comprendiendo, Padre Santo, que eres tú quien hace la obra, Señor. Y que solamente nosotros debemos disponer nuestros corazones para que tú hagas el trabajo, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a querer buscarte, Señor, y querer experimentarte cada día más, para que también podamos llevar las buenas nuevas de salvación en todo contexto, Padre, que usted nos quiera poner. Padre Santo,
te pido también una bendición para cada familia acá representada, así también, Señor, para cada familia, cada corazón, cada persona que nos está escuchando a través de las redes sociales, Señor, para que sean fortalecidos por intermedio del Espíritu Santo, y que también para que puedan ser alcanzadas aquellas personas, Señor, que tú las habías predestinado, Padre. Y todo esto, Señor, todo esto lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.